Ministerios Olivo Natural Miami presenta El Filtro, un espacio dedicado a la sana doctrina, donde escucharemos diferentes temas bíblicos y espirituales a través de diferentes expositores, maestros, pastores, rabinos, hombres de fe, los cuales analizaremos por medio del filtro de las Escrituras para ofrecerles a cada uno de ustedes una palabra edificante y de sana doctrina. Relájese y disfrute de este tiempo, porque El Filtro es un espacio realizado pensando en usted. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En el contexto que nos movemos de Latinoamérica, de nuestros países con tantos vaivenes en lo económico, y al ver el crecimiento tremendo de la pobreza en determinados momentos, como nos toca presenciar constantemente, uno ve lo paradójico que es surgir ciertos movimientos, especialmente del campo de la fe, que están promoviendo lo que se llama prosperidad y fe. ¿Y cómo se concilia una cosa con la otra? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llega a nuestro contexto latinoamericano tan empobrecido, que ha pasado por olas de tanto castigo a lo que es los niveles socioeconómicos de nuestra gente? Esto, Salvador, debe tener orígenes que tenemos que rastrear, a ver cómo es que llegan a nuestro contexto y cómo se dan esas expresiones tan particulares. Bueno, hay un axioma que dice que todo lo que es nuevo en teología es falso. Ajá. ¿No es cierto? Y esta es una novedad que ha surgido ahora, por lo tanto es falsa. Partamos de eso, ¿no? Claro. Es algo que ha surgido en este tiempo. Pero es interesante porque todas las corrientes filosóficas influenciaron en alguna forma la teología, y todas las ideologías también. Ajá. Entonces la teología muchas veces copió algunos de los principios que les marcaban las ideologías. Y por ejemplo, cuando el auge del marxismo, aparece la teología de la liberación. Es verdad. Que tenía muchas cosas que eran positivas, pero que derivó en cosas también muy negativas, como la violencia armada. ¿Qué era? Era un poco la teología pasada por el marxismo. Y así como nosotros tenemos esa teología pasada por el marxismo, yo diría infectada de marxismo, hoy en los países desarrollados, ricos, culpógenos, porque tienen riqueza, y porque saben que la riqueza no ha venido simplemente por el trabajo, sino por la opresión y explotación de otros pueblos, entonces crean una pseudo-teología a la que llaman teología de la prosperidad. Uh-huh. Esa teología de la prosperidad, ¿dónde nace? Nace en el primer mundo, no nace en el tercer mundo, nace en el primer mundo. Uh-huh. Se inventa en el primer mundo, por dos cosas. En primer lugar, para justificar la riqueza de los que están ricos. Ellos dicen, somos ricos porque nosotros servimos con sinceridad al Señor. Y con eso están tapando que mucha de esa riqueza ha sido porque han oprimido a otros pueblos, han destruido otras culturas, se han apoderado de la riqueza de otros, y la ostentación que hoy tienen no es fruto directo del trabajo, sino del latrocinio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, es muy culpógeno para ellos tener que venir a América Latina o al África, y en alguna forma que se filtre cuál es su riqueza. Y entonces esta es una explicación lógica, ¿no es cierto? Nosotros somos ricos porque creemos en Dios. Ustedes, como no han creído en Dios, entonces son pobres, ¿no? Uh-huh. Y se oculta todo lo demás. Es un simplismo, es una simplificación. Pero también ha habido muchos sinvergüenzas que aprendieron esto allá y se dieron cuenta de que podían engañar al pueblo latinoamericano con la misma teología de la prosperidad. Venga Jesucristo para hacerse rico. Y esto prende mucho en la posmodernidad, ¿no es cierto? El pensamiento posmoderno es un pensamiento tan superficial, tan de tanto odio a lo que sea el razonamiento y a las bases, que bueno, si es para hacerse rico, yo llevo a Jesucristo. Entonces sacan 4 o 5 textos, los sacan de su contexto,
casi siempre basándose en el Antiguo Testamento, que recordemos que cuando usted lee la primera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, se está refiriendo a un pueblo, al pueblo de Israel, que tiene que ver con la tierra. Por lo tanto, al tener que ver con la tierra, su prosperidad, ¿no?, su prosperidad como pueblo y como nación, estaba directamente relacionada con su espiritualidad. Pero nosotros estamos ahora en otro tiempo, nosotros no somos Israel, nosotros somos la Iglesia de Dios, los cristianos. Y entonces, los cristianos no están ligados a lo material, ni están ligados a la tierra, sino al cielo, y por eso se habla de prosperidad del alma, se habla de prosperidad interior. Pero es notable que esto tiene aceptación, porque indudablemente mucha gente, cuando le plantean, usted puede hacerse rico si cree, nada más que con eso, y Dios lo va a prosperar, y pídale a Dios, porque le dicen, tal nación es grande porque leyó la Biblia. Y es mentira, fue grande porque llenó de piratas el mundo, o porque oprimió a otros pueblos, ¿no es cierto? Pero en alguna forma lo justifican diciendo que es porque han leído la Biblia, ¿no? Ignoran o tratan de no ver la otra parte. Si uno lee la palabra de Dios, si uno lee la Biblia, se da cuenta que no es así, y que le están vendiendo un falso cristianismo, falso, como dirían un abogado, falso de toda falsedad, ¿no es cierto? En primer lugar porque, por ejemplo, el apóstol San Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios y habla de los creyentes de Macedonia, y él dice, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Él no está diciendo, acá hay un grupo de pecadores en Macedonia que porque son pecadores son pobres. Está diciendo que allí hay un grupo de cristianos que está pasando por una prueba, por una tribulación, no han perdido el gozo y en medio de su pobreza fueron generosos aún con aquellos que necesitaban. ¿Qué tenemos que decir de estos cristianos de Macedonia? ¿No es cierto? Qué tremendo, ¿no? Que no tenían una vida espiritual sana, que cómo puede ser que eran pobres teniendo un Padre rico. ¿O tenemos que pensar que el propósito de Dios se cumple en cada uno de acuerdo a su santa voluntad? Sí. ¿No es cierto? Cuando Jesús se acercó un día al templo, se acercó al lugar donde se echaba la ofrenda. Y miraba. Y Jesús vio a una mujer que echaba unas pocas y pobres monedas, y la elogió y dijo, porque todos los ricos echan de los que les sobra en su ofrenda a Dios, pero esta de su pobreza echó todo su sustento, ¿no? ¿Quiénes eran los verdaderamente espirituales y los que confiaban en Dios? ¿Los ricos o los pobres allí, no? Lo que quiere decir que no existe una base bíblica para eso. Pero yo creo que también tenemos que ver los orígenes de la pobreza en la Biblia. Cuando el sabio Salomón escribe acerca del origen de la pobreza, uno de los orígenes de la pobreza, él habla que es la pereza. Claro. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, ¿no? Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre la otra mano, otro poco para dormir. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y eso es consecuencia directamente proporcional a la ganería. La ganería. Y no es cuestión de fe o no de fe, o no fe, ¿no? Este hombre podía confiar todo lo que quería en Dios, pero mientras que no moviera las manos y no trabajara, no iba a pasar nada en su vida, ¿no? Ese es un asunto. Pero además, cuando nosotros vamos a las cartas que escriben los discípulos de Jesús, Santiago, uno de ellos, escribe y él habla de la riqueza de los ricos y dice que ellos por engaño han oprimido a los pobres y los han mantenido en la pobreza. Lo que quiere decir que hay dos vertientes en la Biblia para la pobreza, que puede ser que alguien sea pobre porque sea haragán, que es lo que dicen siempre en el primer mundo, que el tercer mundo es pobre porque es haragán, ¿no es cierto? Y hay otros pasajes de la Biblia que dice que hay pobres porque hay otros que los oprimen. Y claro, con una teología de la prosperidad se baja el nivel de reacción de la gente. Y esta teología de la prosperidad es el opio para el pueblo que decía Marx
que está bajando América Latina, para que no pensemos cuáles son las razones de nuestra pobreza y para que no nos dediquemos como nos tenemos que dedicar al trabajo y pongamos las manos a la obra, porque bueno, total voy, oro, creo y ya me va a venir prosperidad económica. Claro. Yo creo que esto es un veneno en nuestra sociedad y es un veneno muy pero muy malo porque está atacando, está enseñando algo que no es el contenido propio del Evangelio. Jesucristo vino al mundo hace 2000 años y murió en la cruz para que yo viviera prósperamente aquí en la tierra. Yo creo que es minimizar la obra de Cristo y minimizar la redención y minimizar el esfuerzo de Dios y la entrega por los hombres, creer que simplemente era por un asunto de prosperidad material. Sin embargo, esto, por supuesto, se sigue predicando y hay razones para que así sea. Bueno, vamos a ver cuáles son esas razones, pero las dejamos para después de la pausa aquí en Tierra Firme, mirando cada uno la condición en la que está, el contexto en que se mueve, los oídos que prestamos para este tipo de acercamiento a lo que es la fe y qué postura debemos tomar. Ya volvemos aquí en Tierra Firme. Prosperidad, ¿qué tiene que ver con la fe? ¿Qué tiene que ver con las declaraciones que podemos hacer, las confesiones positivas para poder decir que vamos a ser más prósperos en lo material? Hay muchos grupos religiosos que están hablando en estos términos y que están cautivando, Salvador, la fe de mucha gente porque están prestando oídos, se están yendo a escucharlos, se están aprestando a seguirlos con mucha confianza. Bueno, yo creo que después de lo que estamos diciendo me estarán excomulgando todos esos. Gracias a Dios que me excomulguen por esto, ¿no es cierto? Por sostener la verdad. Pero lo que les quiero decir es que sí, es verdad, hablan de una confesión positiva. Usted no diga que soy pobre, sino confiese que es rico. Claro, claro. Y como dijimos en algún otro programa, eso de la confesión positiva, piénselo y lo tendrá, es hinduismo metido dentro de la fe cristiana, no es fe cristiana, ¿no es cierto? Es incubar la realidad, eso pertenece al hinduismo. Claro, pero hay algunas razones para que se predique esto, que indudablemente tiene un atractivo tremendo, ¿no es cierto? En un mundo materialista como el nuestro, en un mundo capitalista como el nuestro, donde todos están consumiendo y todos están recibiendo propuestas de hacer gastos, y donde estamos en América Latina luchando para sobrevivir, que alguien venga y predique la prosperidad en una forma tan fácil, tiene un alcance tremendo y un poder de seducción tan grande como todas las cosas que pertenecen al mal, que son muy seductoras. Esto es muy seductor, ¿no? Para la gente. Venga, crea y prosperará económicamente. Y lógicamente que el que prospera es el que predica eso, porque casi siempre estos movimientos están en manos de personas que se hacen ricas a través de esto. Se hacen ricas predicando la prosperidad. Y eso actúa como un boomerang. Porque suelen decirle a la gente, ve, porque yo soy fiel al Señor, soy rico. Y no es que sea rico porque sea fiel al Señor, es rico justamente porque está predicando una falsa teología que le permite saquear a los que llegan allí. Son ricos a costa de los pobres crédulos que están allí y que pagan. Ahora, yo creo que hay un impuesto a la tontería, ¿no es cierto? Los tontos pagan impuestos también, aunque no se den cuenta pagan impuestos, ¿no? Y creo que este es uno de los impuestos a la tontería. El que es tonto paga este impuesto, ¿no?
Pero, y es más, hay algunos que están diciendo que si ellos imponen las manos aparece la prosperidad, o participando de ciertas cosas aparece la prosperidad. Y he escuchado también, esto no me lo han contado, sino que lo he escuchado directamente, hablar de que acerca del dinero, la persona no tiene que pedir a Dios, no tiene que pedir. Que aprendió, decía no sé, este pseudo predicador, decía que él había aprendido que en el asunto de la prosperidad, los cristianos no tienen que pedir, nunca tienen que pedir dinero a Dios. Lo que tienen que hacer es sembrar. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces usted ponga en la iglesia tanto y está haciendo una siembra. ¿Cuánto tiene hoy? $100, ponga $100. $50, ponga todo. Siémbrelo, que va a dar fruto. Indudablemente le da fruto al bolsillo del que está predicando. Sí, Vamos sí, a ser sí. honestos con respecto a esto. Pero yo después de escucharlo realmente me asombraba de la perversidad con que se le saca el dinero a la gente y la perversidad con que se maneja el capitalismo dentro de la fe. Y lamentablemente estamos viendo gente que se ha enriquecido a través de esto y que se ha enriquecido en una forma escandalosa, predicando justamente algo que es fascinante para el hombre simple. Claro. El libro de los Proverbios habla del hombre simple. Es ese que nunca ve lo que hay detrás, que le dicen, las vacas vuelan y mira hacia arriba, ¿no es cierto? Es decir, no piensa que lo están engañando. Ese hombre simple, lamentablemente, cae en las redes de esto que se llama la buena noticia o el evangelio de la prosperidad. Sí, y uno ve a esos predicadores con anillos con diamantes, luciendo esos lujosos Rolex, andando en autos último modelo, que uno se pregunta, ¿cómo tienen esas riquezas? Y uno se da cuenta que la gente, nosotros mismos o quienes están dando, están siendo los patrocinadores de todo eso. Claro, ¿no? bueno, ese es el efecto boomerang que tiene, ¿no? Porque a medida que uno enriquece y él se enriquece más, lo pretexta como una mayor espiritualidad. Claro. Porque han establecido una relación entre la espiritualidad y la lo riqueza. material, ¿no es cierto? Y se olvidan que están predicando a Jesucristo, que no tuvo dónde reclinar su cabeza, ¿no es cierto? Que realmente que cuando tuvo que pagar un impuesto, tuvo que mandar a Pedro que sacara la moneda de la boca de un pez, porque no tenían para eso, ¿no es cierto? Es decir, estos son algunas de las cosas que son escandalizantes, ¿no es cierto?, para todos los que en alguna forma tenemos militancia cristiana. Escandaliza esto, como escandaliza también pensar que están leyendo la palabra de Dios y que la están falsificando. El apóstol Pablo, que fue un santo de Dios, santo varón de Dios, cuando llega el último momento de su vida, en la segunda carta a Timoteo, él explica que está en la cárcel, que está solo y que por favor le traigan el capote que dejó allá lejos, se lo traigan para poder cubrirse, lo que quiere decir que no tenía ni siquiera para comprar otro capote. Y era un santo de Dios. ¿Y cuántos de los grandes hombres de Dios los hemos visto luchar y vivir en la pobreza? Están negando la historia. Y yo creo que es deber de todo hombre de fe denunciar estas cosas y denunciarlas con todas las letras, porque no hay nada más vil ni despreciable que hacer de la fe una fuente de ganancia. Explotar la credulidad de la gente predicando algo que les saque el dinero. Y lamentablemente hay muchas, pero muchas organizaciones que están dedicados a esto, que han hecho de la fe un comercio, donde uno ve que son grupos religiosos que se mueven como grandes empresas y que se están enriqueciendo y se enriquecen explotando la credulidad de la gente, explotando la fe simple de nuestro pueblo. Con técnicas de marketing muy refinadas, por otra parte. Estudiadísimas, estudiadísimas. Y no solamente estudiadísimas, hay que ver cómo se manejan en sus compras y en sus ventas, porque tienen un gerenciamiento especial para esto. Hay que tener cuidado con todo esto. Esto es extensivo también a los que hacen espectáculos, ¿no es cierto? A los grandes cantantes que dicen que son cantantes cristianos y que nos invitan a que vayamos a adorar con ellos pagando una entrada en un estadio, que creo que es otra de las aberraciones de este tiempo. ¿Cómo vamos a ir a pagar para adorar a Dios? ¿No es cierto? No tienen la capacidad de decir, Señor, soy un artista y quiero cobrar y quiero vivir de esto y quiero vivir muy bien. Por eso alquilo un estadio y le estoy cobrando entrada. Y utilizan la fe como excusa.
Y esto es lo realmente peligroso en nuestro mundo hoy, ¿no? Así que, ¿qué tiene que hacer la persona de a pie, digamos, que mira todo esto, estas invitaciones de alguna manera que están siendo muy seductoras y atractivas para gente que está sufriendo a veces el tener que comer el pan diario, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que buscar la dirección de Dios en todo esto, dejar de escuchar a los hombres y ponerse a leer el Evangelio, ver si estas cosas son así en la lectura del Evangelio directo. Creo que muchas veces estamos siendo manipulados por gente inescrupulosa que maneja la Biblia y que abusa de la ignorancia de la gente en cuanto a los grandes temas de Dios. Dios habló, y no habló para un grupo selecto, ni habló para los intérpretes, habló para todos los hombres. Cuando uno lee el Evangelio ve que el Señor Jesucristo y sus discípulos vivían humildemente, que los apóstoles vivían humildemente, que Pedro, en medio de una iglesia que ya tenía más de 3.000 miembros, entró un día al templo y alguien le pidió una limosna y dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, ¿no es cierto? Y le dio la bendición espiritual y física, pero no la bendición material. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Y nosotros sabemos lo que significa la lucha que hemos tenido en América Latina, y yo estoy pensando en mis grandes maestros, ¿no es cierto?, que lucharon durante toda su vida y nunca fueron ricos. Y creo que es un insulto que estos señores digan que esos hombres de Dios que nos enseñaron tantas cosas y que fueron santos varones de Dios, algunos de ellos todavía viven, eran pobres porque no tenían una buena relación con Dios. Creo que esto es una barbaridad, es una barbaridad. Y creo que es una ofensa para los muchos que han trabajado y que han vivido en la pobreza, pero que han mantenido su fidelidad al Señor. Y creo que necesitamos volver a ser un pueblo humilde y pobre, pero que honre el nombre de Dios como manda la palabra de Dios. Desde Miami para todo el mundo, Olivo Natural Radio, por el simple hecho de servir.